El sol caía con lentitud sobre el zócalo de Puebla, tiñendo los muros coloniales de un tono dorado que parecía eterno. Las campanas de la catedral sonaban a lo lejos, mezclándose con el bullicio de vendedores, turistas y oficinistas que regresaban a casa. Entre la multitud, una mujer caminaba con paso sereno, con un pequeño rosario escondido entre los dedos. Su nombre era María del Carmen Reyes, maestra rural, hija de panadero y creyente de corazón sincero. No buscaba llamar la atención ni provocar a nadie, solo quería orar. Esa tarde, su mente estaba cansada y su corazón inquieto. Su hermano Daniel llevaba semanas hospitalizado sin esperanza de recuperación, y los médicos ya habían perdido la fe. María sentía que su única fuerza provenía de algo invisible, algo que no podía explicarse con diagnósticos ni medicamentos. Así que, al llegar al centro de la plaza, dejó su bolso en el suelo, se arrodilló y juntó las manos. El murmullo del entorno se desvaneció. Las palomas levantaron vuelo, como si también comprendieran el silencio que nacía. Las primeras palabras brotaron temblorosas. Señor, te pido por mi hermano y por este país que parece haber olvidado cómo rezar. Algunos curiosos se detuvieron a mirarla. Otros siguieron de largo, indiferentes. Un policía que patrullaba cerca la observó con curiosidad. Era un hombre joven, de rostro serio y uniforme impecable. Habló con su compañero en voz baja, señalándola. En los últimos meses, las autoridades habían impuesto restricciones a las manifestaciones religiosas en espacios públicos. El gobierno alegaba que era para mantener el orden, pero muchos lo consideraban un intento de silenciar expresiones de fe. María no lo sabía con certeza, o quizá prefería no pensarlo. Su oración fluía sin temor, palabras sencillas, sin adornos, llenas de amor por su gente. Cada frase era un suspiro que se elevaba sobre la plaza, pero la serenidad se rompió de pronto con un tono áspero. «Señora, levántese, por favor», dijo el policía. María alzó la vista, sin comprender del todo. «Solo estoy orando», respondió con calma. «Está prohibido realizar actos religiosos en vía pública sin permiso. Tiene que acompañarnos». Las palabras sonaron frías, mecánicas. Alrededor, un pequeño grupo comenzó a murmurar. Una anciana cruzó los brazos, indignada. Un joven sacó el celular para grabar. María respiró profundo. Su voz tembló, pero no cedió. «No estoy haciendo daño a nadie. Estoy pidiendo por todos nosotros». El agente frunció el ceño. «Las órdenes son claras, señora. No me obligue a detenerla». Un silencio pesado cubrió la escena. María miró el cielo por última vez, como buscando una señal. Entonces lentamente se puso de pie. Recogió su bolso, apretó el rosario y asintió. Mientras la escoltaban hacia la patrulla, un niño le gritó desde la multitud: «Ceñito, no tenga miedo. Dios la escucha». María sonrió con dulzura. Aquella voz infantil quedó grabada en su memoria como una promesa. El vehículo policial se alejó entre las calles empedradas. Las luces rojas titilaban en los balcones coloniales, reflejándose sobre los mosaicos antiguos. La tarde se transformó en noche, y el aire se llenó de una extraña mezcla de tristeza y paz. Dentro de la patrulla, María cerró los ojos. No sabía qué la esperaba, pero sentía que su oración aún seguía viva, flotando en el aire del zócalo. «Señor», susurró, «si este es el camino que debo recorrer, acompáñame». Y en ese instante, una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla, tan ligera como una semilla. Antes de que el vehículo doblara la esquina, el eco de las campanas volvió a sonar, como si la ciudad entera respondiera a su plegaria. Suscríbete para no perderte historias que tocan el corazón y nos recuerdan el poder de la fe. Mientras la patrulla desaparecía en la oscuridad, el cielo parecía encenderse con un resplandor suave, preludio de algo que apenas comenzaba. El sonido metálico de una puerta cerrándose resonó en los oídos de María del Carmen. El eco se prolongó como una sentencia invisible. El aire olía a humedad,
a desinfectante y a soledad. La celda era pequeña, apenas iluminada por una bombilla amarillenta que parpadeaba de vez en cuando. Las paredes, rugosas y frías, estaban marcadas con nombres y fechas talladas por otras manos que también habían pasado por allí. María se sentó en el rincón más alejado, abrazando su bolso contra el pecho. No sabía cuánto tiempo estaría allí ni qué sucedería después. Su mente giraba entre la incredulidad y el miedo. Recordó el rostro de su hermano, débil en la cama del hospital, y sintió un nudo en la garganta. No podía ayudarlo desde ese lugar, y esa impotencia le dolía más que las esposas que aún marcaban sus muñecas. «¿Eres nueva?», preguntó una voz femenina desde la penumbra. María levantó la vista. Frente a ella, una mujer de cabello rizado y mirada cansada la observaba con curiosidad. Tenía los brazos cruzados y un tono de voz firme, como quien ya se ha resignado a sobrevivir. «Sí», respondió María, apenas audible. «Me arrestaron por orar en la plaza». La otra soltó una risa breve, incrédula. «¿Por orar? Aquí hay de todo, pero eso sí que no lo había escuchado». «Me llamo Lucía. Vendo dulces en la calle, o bueno, vendía». María esbozó una sonrisa tímida. «Yo soy maestra. Solo quería pedir por mi hermano enfermo». Lucía la miró en silencio unos segundos. Luego suspiró. «Aquí la fe se pone a prueba todos los días. Si no aprendes a tener paciencia, te rompes». María asintió intentando contener las lágrimas. El silencio regresó, interrumpido solo por el goteo constante de una tubería en el techo. Cada gota marcaba el paso del tiempo, lento, insoportable. Horas después, un guardia abrió la reja y lanzó una charola con comida sobre el suelo. Era un hombre corpulento, de bigote grueso y mirada indiferente. «Cena», dijo secamente antes de cerrar. Lucía se levantó sin prisa y tomó la charola. «¿Tienes hambre, verdad?», preguntó extendiendo la mitad del pan a María. «Gracias», respondió ella, aceptando el gesto con humildad. Mientras comían, Lucía la observó con curiosidad. «¿Tú de verdad crees que Dios escucha las oraciones?». María levantó la mirada sorprendida por la pregunta. «Sí, aunque a veces parece guardar silencio, creo que siempre escucha». Lucía sonrió con ironía. «Yo también pensaba así, hasta que me quitaron todo». La conversación se apagó. Afuera se escuchaban pasos, llaves, un murmullo lejano de otros reclusos. La noche avanzaba lenta, pesada. María se recostó sobre la colchoneta delgada que olía a jabón viejo. Cerró los ojos, intentando orar otra vez, pero las palabras no salían. Sentía que la fe se le escapaba entre los dedos como arena. Recordó el momento en que los policías la detuvieron, las miradas indiferentes de la gente, el niño que le gritó que no tuviera miedo. Esa imagen fue la única que le dio un poco de paz. «Señor», susurró, «¿por qué permites esto? Solo quería hablar contigo». La bombilla parpadeó con un zumbido leve. El aire pareció cambiar, más cálido por un instante. Lucía, ya medio dormida, murmuró entre sueños: «Si tu Dios te escucha, pídele que nos saque de aquí». María no respondió. Se quedó inmóvil, mirando las sombras que se movían por la pared, como si el silencio mismo le respondiera. La ciudad dormía allá afuera, ajena a su encierro. El reloj del pasillo marcó las 11. En algún lugar distante, una campana sonó 12 veces, y con cada eco el corazón de María latió más despacio. No sabía que esa noche, en medio de la oscuridad, algo inexplicable estaba por suceder. Pero por ahora, solo quedaba el silencio. La oscuridad se había vuelto más espesa. La bombilla amarillenta dejó de parpadear y por unos segundos todo quedó en completa penumbra. María abrió los ojos, sobresaltada. El aire se sentía diferente, más tibio, más denso. Escuchó el sonido lejano de pasos en el pasillo, pero no eran los del guardia. Eran más suaves, acompasados, casi silenciosos. Lucía dormía profundamente, respirando con un ritmo pausado. María se incorporó intentando distinguir algo entre las sombras.
La ventanilla del techo dejaba pasar un hilo de luz lunar que se extendía como una línea plateada sobre el piso. Todo estaba inmóvil, pero el ambiente parecía cargado de una presencia invisible. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Quién anda ahí?», preguntó en voz baja. No hubo respuesta, solo el leve murmullo del viento colándose por las rendijas. Aún así, una calma repentina la envolvió, tan serena que se sintió extraña. La ansiedad se disolvió y un calor suave le recorrió el cuerpo, como si alguien hubiera encendido una vela en su interior. Cerró los ojos, respiró hondo, y entonces escuchó una voz. No era un sonido audible, sino algo que resonaba dentro de ella, entre el pecho y la mente, una voz profunda, pausada y cercana. «María, no temas». Sus ojos se abrieron de golpe. No vio a nadie, pero sintió que alguien estaba allí, tan real como el frío de la pared detrás de ella. Las lágrimas comenzaron a brotarle sin esfuerzo. «¿Quién eres?», murmuró, con la voz entrecortada. La respuesta llegó serena. «Soy quien escucha cuando todos guardan silencio». María se cubrió el rostro con las manos. El miedo se confundía con un alivio inexplicable. En su interior, una certeza crecía, tan firme como el suelo bajo sus pies. Aquella presencia no traía amenaza, sino consuelo. «He fallado», dijo en voz baja. «Dudé de mi fe, y por eso estoy aquí». La voz volvió envolvente. «Tu fe no se mide por lo que dices, sino por lo que resistes. Has sido puesta a prueba, y tu oración no fue en vano». Las lágrimas se convirtieron en sollozos. María se arrodilló, sin importarle el suelo helado. Sentía que todo el peso del día se disolvía en ese instante. «¿Y mi hermano?», preguntó con un hilo de voz. «¿Seguirá sufriendo?». «El dolor de los justos no es olvido, es siembra. Nada se pierde cuando se entrega con amor». María guardó silencio. La sensación de calor se hizo más intensa, como si el aire se llenara de una luz invisible. A su alrededor, el olor a humedad fue reemplazado por algo distinto, un aroma tenue a tierra mojada y pan recién hecho, familiar, reconfortante. En ese momento, comprendió algo que no había entendido antes. No necesitaba estar libre para sentir esperanza. La libertad podía existir incluso entre muros, si el corazón permanecía abierto. Cerró los ojos otra vez. El silencio era total, pero dentro de ella resonaban las palabras como si fueran campanas. «No temas». Poco a poco, la calma volvió. La temperatura descendió, la bombilla titiló una vez más, y el murmullo de la noche regresó. María respiró profundamente, con el rostro empapado de lágrimas. Lucía se movió en su cama, murmurando sin despertar. «¿Estás rezando otra vez?». María sonrió en la oscuridad. «Sí», susurró, «pero esta vez no estoy sola». Lucía no respondió, solo giró hacia el otro lado. María se recostó, mirando el techo. La luz de la luna seguía entrando por la ventanilla, ahora más brillante, como si el cielo mismo la estuviera mirando. Por primera vez desde su arresto no sintió miedo, tampoco rabia, solo una paz profunda, tan real que le pareció imposible. Antes de quedarse dormida, pensó en las palabras que había escuchado. Nada se pierde cuando se entrega con amor. Y supo que esa noche marcaría el inicio de algo que aún no podía comprender, pero que transformaría su vida para siempre. El amanecer se filtró por la pequeña ventanilla, tiñendo la celda de un gris pálido. María despertó con los ojos hinchados, pero su corazón estaba en calma. Recordaba cada palabra que había sentido la noche anterior como si aún flotaran en el aire. «No temas». La frase le daba fuerza. Cuando se incorporó vio que Lucía ya estaba sentada, trenzándose el cabello con lentitud. «Dormiste poco», dijo Lucía sin mirarla. «Sí, pero fue una buena noche». María sonrió levemente. Lucía soltó una carcajada breve. «No sé qué puede tener de buena dormir aquí». «A veces lo bueno no depende del lugar, sino de lo que uno siente dentro», respondió María.
Lucía la miró con curiosidad, aunque fingió indiferencia. Desde el pasillo se oyeron voces y el ruido de llaves. Era la hora del desayuno. Una reja se abrió con chirrido metálico y el guardia lanzó las bandejas dentro. Las mujeres se acercaron sin prisa. Cada una tomó su porción sin hablar. María notó que había más reclusas de las que recordaba. Algunas observaban con desconfianza, otras apenas levantaban la vista. Una anciana de cabello blanco se acercó tambaleante con una sonrisa tímida. ¿Eres la nueva?, preguntó con voz ronca. Sí, señora, soy María. Yo soy Tere, dicen que estás aquí por rezar. Sus ojos tenían un brillo de incredulidad y ternura. Así es, respondió María bajando la mirada. Oré en la plaza por mi hermano enfermo. Doña Tere asintió despacio. Hace años que nadie se atreve a orar en público. Hiciste algo valiente. María no sabía si eso era valentía o simple desesperación. Sin embargo, las palabras de la anciana la reconfortaron. A medida que pasaban los días, comenzó a escuchar las historias de las demás. Una por una, las mujeres compartían fragmentos de su vida, como si sus voces tejieran un manto invisible de humanidad. Lucía le contó que había sido arrestada por vender sin permiso y que su hijo vivía con una tía en Veracruz. Doña Tere hablaba de su nieta, que no la visitaba desde hacía meses. Cada historia llevaba el peso del abandono, pero también una chispa de esperanza. Aquí todas rezamos, aunque no lo digamos, dijo Lucía una tarde, mientras el sol caía sobre los barrotes. Entonces no estoy sola, respondió María con una sonrisa serena. Sola nunca estás, maestra, intervino doña Tere. Solo que a veces Dios se esconde detrás del silencio. Esa frase quedó dando vueltas en la mente de María. Esa noche, cuando todas dormían, se sentó en el suelo y comenzó a orar en voz baja. No pedía por su libertad, ni siquiera por su hermano, sino por las mujeres que la rodeaban. Oraba por la que lloraba en sueños, por la que maldecía su suerte, por la que aún creía que no merecía perdón. Poco a poco, su oración empezó a atraer miradas. Al día siguiente, Lucía le preguntó con tono desconfiado: ¿A quién le rezas? A quien nunca se cansa de escucharnos, dijo María sin levantar la vista. Lucía guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no replicó. Esa noche, mientras todas dormían, se acercó discretamente y le dijo: «Si rezas otra vez, ¿puedes hacerlo por mi hijo?» «Se llama Mateo». María asintió con dulzura. «Claro que sí». El gesto fue pequeño, pero en esa petición había un cambio profundo. Las paredes seguían frías, los barrotes duros, pero algo en el aire había comenzado a transformarse. Cuando el guardia pasó con su linterna haciendo la ronda, notó a las mujeres más tranquilas que de costumbre. Detuvo la luz sobre María por unos segundos. No dijo nada, pero frunció el ceño, intrigado por aquella calma inusual. María no lo notó. Seguía orando en silencio, con el corazón en paz. Afuera, el viento soplaba entre los pasillos como si repitiera las palabras que había aprendido en su encierro. No temas. Y en ese eco leve nació la primera chispa de esperanza entre rejas. El oficial Ramírez caminaba por el pasillo con las llaves tintineando en su cinturón. Era temprano, y el aire olía a café recién hecho y metal oxidado. Había trabajado en esa cárcel durante 8 años, y nada lo sorprendía ya. Gritos, insultos, llantos, desesperación. Pero desde que la mujer de la celda número 7 llegó, algo había cambiado en la rutina. No sabía por qué, pero la serenidad de María del Carmen lo inquietaba más que cualquier motín. Aquel día, mientras pasaba lista, la vio sentada junto a la anciana Tere, leyendo en voz baja un pedazo de papel. No entendió qué decía, pero reconoció el tono de una oración. Se detuvo frente a la reja y carraspeó. «Señora Reyes», dijo con tono firme, «no está permitido organizar reuniones ni rezos aquí dentro». María levantó la vista sin miedo. «No estoy organizando nada, oficial. Solo leo unas palabras para mantener la esperanza». Ramírez apretó la mandíbula. Había escuchado respuestas así antes, desafiantes, pero en ella no había desafío, sino calma.
era una calma que lo desarmaba. «Aquí adentro la esperanza no sirve de mucho», respondió bajando un poco la voz. «A veces es lo único que queda», contestó María y volvió a leer. Él se quedó inmóvil unos segundos antes de seguir su recorrido. Intentó no pensar más en eso, pero la imagen de aquella mujer orando entre rejas lo acompañó todo el día. Cuando llegó a la oficina, sus compañeros bromeaban sobre la santa del pabellón. Uno de ellos comentó entre risas: «Dicen que esa maestra habla con Dios en las noches. A mí me da hasta miedo pasar por su celda». Ramírez no respondió. Solo bebió su café en silencio. Sabía que, si se mostraba compasivo, sus superiores lo considerarían débil. Pero algo en su interior comenzaba a moverse, una voz que no lograba callar. Esa tarde, cuando el turno terminaba, se quedó solo en la pequeña capilla abandonada del penal. El polvo cubría las bancas y un crucifijo torcido colgaba de la pared. Se sentó sin saber por qué, apoyó los codos en las rodillas y bajó la cabeza. Recordó su infancia en Veracruz, cuando su madre lo llevaba cada domingo a misa. Recordó el sonido del órgano, la voz del sacerdote y las palabras que entonces parecían tan sencillas. «Ama a tu prójimo». Pero la vida lo había endurecido. Había visto demasiadas injusticias, demasiada gente mentirosa. Había aprendido a no creer en nadie, ni siquiera en Dios. «¿Qué haces aquí, Ramírez?», preguntó su compañero López desde la puerta. El oficial levantó la vista, incómodo. «Nada, solo revisando que todo esté en orden». López se rió. «¿En la capilla? No digas tonterías. Anda, que ya terminó el turno». Ramírez salió sin responder. En el pasillo, el eco de sus botas resonaba como un reproche. Esa noche no pudo dormir. Las palabras de María volvían una y otra vez. «A veces la esperanza es lo único que queda». Le molestaba sentirse afectado por una reclusa, pero no podía evitarlo. Al día siguiente, decidió hablar con ella. Cuando abrió la celda, las mujeres se apartaron con respeto. María estaba de pie doblando una manta. «Necesito hacerle unas preguntas», dijo él, tratando de sonar autoritario. «Claro, oficial». Su voz era tranquila. «¿Por qué insiste en orar sabiendo que le puede traer problemas?» «Porque no puedo callar lo que me da vida», respondió ella. «No oro solo por mí, también por ustedes». Ramírez sintió un golpe en el pecho, como si algo se quebrara. «¿Por nosotros?» «Sí, porque aunque llevamos uniformes distintos, todos estamos encerrados de alguna forma». No supo qué decir. Cerró la puerta y se alejó sin mirar atrás. Esa frase le pesó todo el día. Esa noche, en su casa, encendió una vela sin saber por qué. Observó la llama temblar y pensó en aquella mujer que hablaba con tanta paz desde su celda. Por primera vez en años, sintió ganas de volver a creer. El viento del amanecer soplaba sobre los tejados de Puebla cuando la noticia comenzó a difundirse. Una mujer había sido arrestada por orar en público. Nadie conocía su nombre al principio. Solo se hablaba de la maestra del Rosario. En las redes sociales, las primeras publicaciones aparecieron con fotos borrosas y frases indignadas. ¿Rezar es delito ahora? En pocas horas los comentarios se multiplicaron, divididos entre quienes la defendían y quienes decían que la ley debía cumplirse. En la casa de los Reyes, la madre de María escuchó la noticia en la radio. Se quedó inmóvil frente al fogón, con la cuchara en la mano, sin creer lo que oía. «Dios mío», susurró, «mi hija». Su vecina, doña Carmen, entró sin tocar la puerta, agitada. «Lo acabo de ver en Facebook, señora Elena. Dicen que la detuvieron en el Zócalo». «Pero si María solo fue a rezar por Daniel», respondió la madre con la voz quebrada. «No hizo nada malo. Esa misma tarde, el padre Julián, párroco de la iglesia donde María servía como voluntaria, llegó a la casa con semblante grave. Había recibido llamadas de varios feligreses que pedían explicaciones. «Voy a ir al penal», dijo con decisión. «No puedo quedarme de brazos cruzados». El sacerdote era un hombre de unos 50 años, de mirada bondadosa y voz firme.
Había conocido a María desde niña. Sabía de su fe sencilla y de su entrega al servicio de los demás. Tomó su Biblia y un pequeño cuaderno de notas y salió rumbo al edificio municipal. Mientras tanto, en la redacción de un periódico local, una joven periodista llamada Ana Pacheco revisaba los reportes del día. Su editor le asignó la nota: una mujer arrestada por rezar. Al principio creyó que era una exageración, pero cuando llamó a la comisaría y confirmaron el hecho, decidió investigar más. Esa noche, su artículo apareció con el título «Orar bajo custodia, el caso de María del Carmen Reyes». La historia se compartió cientos de veces. Algunos lectores comentaban con rabia, otros con burla. Pero entre todos, surgió una corriente de apoyo silenciosa. Mensajes de esperanza, promesas de oración, cadenas de solidaridad. En la prisión, María aún no sabía nada de eso. Pasaba sus días en silencio, orando y conversando con las otras internas. Sin embargo, algo había cambiado. Los guardias hablaban más bajo cuando pasaban frente a su celda y algunas reclusas nuevas se acercaban solo para pedirle que orara por ellas. Una mañana, el oficial Ramírez entró al pabellón con un sobre en la mano. Lo sostuvo unos segundos antes de entregárselo. «Llegó esto para usted». María lo tomó con cuidado. Era una carta escrita con una caligrafía temblorosa. La abrió lentamente y reconoció la voz de su madre en las primeras líneas. «Hija mía, estamos contigo. Todo el pueblo habla de ti. El padre Julián está haciendo todo lo posible para sacarte de ahí. No pierdas la fe. Daniel sigue luchando, pero sonríe cada vez que escucha tu nombre». Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Lucía, que estaba cerca, la observó en silencio. «Buenas noticias». «Sí», dijo María. «Hay gente afuera que ora conmigo, aunque no me vean». Lucía asintió, emocionada. «Entonces tu fe contagia, aunque estés aquí dentro». María sonrió. La fe nunca se queda encerrada. Esa misma tarde, el padre Julián logró reunirse con un abogado amigo. Revisaron los documentos y encontraron irregularidades en la detención. Decidieron presentar una solicitud para revisar el caso. Mientras tanto, en los noticieros el rostro de María comenzaba a circular. Algunos la llamaban fanática, otros símbolo de libertad espiritual. En los comentarios se repetía una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar una oración? El eco de esa pregunta se extendió más allá de Puebla, alcanzando comunidades pequeñas y parroquias rurales. Sin saberlo, la oración que María había comenzado en el Zócalo empezaba a multiplicarse en miles de voces, y aunque ella seguía entre muros, el país entero comenzaba a escucharla. El amanecer trajo un cielo gris, cargado de nubes bajas que parecían anunciar una tormenta. María del Carmen se despertó antes que las demás, con el corazón inquieto. Esa mañana sería llevada ante el juez. No sabía si debía sentirse esperanzada o temerosa. Se arrodilló en silencio, respiró hondo y murmuró una breve oración. «Que se haga tu voluntad, no la mía». Lucía la observó desde su catre. «¿De verdad crees que te van a dejar ir?», preguntó con una mezcla de escepticismo y ternura. «No lo sé», respondió María, «pero confío en que la verdad siempre encuentra su camino». El oficial Ramírez llegó con paso firme. No hizo falta que dijera nada. Todas entendieron que el momento había llegado. Le entregó un abrigo y evitó mirarla a los ojos. Había pasado las últimas noches debatiéndose entre su deber y su conciencia. Cuando le colocó las esposas, su voz tembló apenas. «No se preocupe, señora Reyes, todo saldrá como deba salir». El trayecto hasta el tribunal fue silencioso. Las calles húmedas reflejaban los primeros rayos del sol. A lo lejos, en la entrada del edificio, un pequeño grupo de personas se había reunido. Algunos periodistas, curiosos, y un par de fieles con rosarios entre las manos. María bajó del vehículo escoltada por 2 agentes. La gente la observaba con una mezcla de respeto y desconcierto. Nadie gritó. Solo se oía el clic de las cámaras y el rumor del viento. Dentro de la sala,
El ambiente era frío y solemne. El juez, un hombre de rostro impasible y voz grave, repasaba los documentos con detenimiento. Frente a él, el fiscal enumeraba los cargos: alteración del orden público, desobediencia civil y práctica religiosa no autorizada en espacio público. Cada palabra resonaba con dureza en el silencio del recinto. El abogado del padre Julián, licenciado Herrera, se levantó para hablar. Su señoría, mi cliente no organizó manifestación alguna. No alzó la voz, no convocó a nadie. Solo se arrodilló y oró en silencio. Arrestarla por eso es un atentado contra la dignidad humana. El juez lo escuchó sin cambiar el gesto. María permanecía quieta, con las manos juntas sobre la mesa. No buscaba convencer a nadie, solo hablar con verdad. Cuando el juez le dio la palabra, se puso de pie lentamente. «Señora Reyes», dijo él, «¿tiene algo que declarar?» María respiró hondo. «Sí, su señoría. Solo quiero decir que orar no fue un acto de protesta, fue un acto de esperanza. No pedí dinero, ni seguidores, ni atención. Solo quise hablar con Dios, como cualquier persona habla con quien ama». El silencio se hizo más profundo. El juez bajó la mirada, el fiscal cerró su carpeta y algunos periodistas tomaron nota con rapidez. Afuera, el viento golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. El fiscal intentó retomar la palabra, pero su acción provocó concentración de personas y desorden público. «El desorden», interrumpió el abogado, «no lo causó ella, sino quienes se escandalizan ante la fe». El juez levantó una mano pidiendo calma. «Este tribunal debe decidir conforme a la ley, no a las emociones». Ramírez observaba todo desde el fondo de la sala. Por primera vez, deseó tener el valor de hablar, de decir que aquella mujer no había alterado nada, que solo había traído paz a donde antes había indiferencia. Pero el uniforme le pesaba como una cadena. El juez se recostó en su silla y anunció con voz firme: «El fallo será pospuesto. Necesito revisar la documentación completa. La audiencia continuará en los próximos días». Un murmullo recorrió la sala. María asintió con serenidad. No había victoria ni derrota, solo espera. Cuando los guardias la escoltaron de regreso, el padre Julián la miró con ojos llenos de fe. «Dios no llega tarde, hija», le dijo al pasar. María sonrió. A veces incluso la incertidumbre puede ser un signo de esperanza. El regreso a la celda fue silencioso. María del Carmen caminaba con la mirada baja, pero no por vergüenza. Su mente seguía repasando las palabras que había dicho ante el juez. Dentro de ella no había rencor, solo una calma profunda que la sostenía. Lucía fue la primera en acercarse cuando la vio entrar. «¿Y entonces?», preguntó ansiosa. «¿Qué dijeron?». «Nada todavía», respondió María sentándose despacio. «El juez necesita tiempo». «Tiempo», repitió Lucía con un suspiro. «Eso sobra aquí». María sonrió levemente. Tomó un trozo de papel que había guardado en el bolsillo del abrigo y lo extendió sobre la colchoneta. Era un pedazo de una vieja hoja de registro, con las letras casi borradas. Tomó un lápiz diminuto que había conseguido de doña Tere y comenzó a escribir. Lucía la observó con curiosidad. «¿Qué haces?». «Cartas», dijo ella sin dejar de escribir, «para quien las necesite». «¿A quién se las vas a mandar?». «No lo sé. A veces las palabras encuentran su destino por sí solas». Durante los días siguientes, María llenó varias hojas con mensajes breves, oraciones, pensamientos, fragmentos de esperanza. Algunas las dejaba en los pasillos, otras las entregaba a las reclusas que lloraban en silencio. En cada una escribía una frase distinta. «No estás sola. La fe florece incluso en la sombra. A veces, Dios habla a través de los que más sufren». Doña Tere fue la primera en recibir una carta. Cuando la leyó, se le humedecieron los ojos. «Hace años que nadie me decía algo tan bonito», susurró doblando el papel como si fuera un tesoro. Lucía fingía indiferencia, pero cada noche observaba a María escribir a la luz temblorosa de la bombilla. Finalmente, una tarde se acercó. «¿Podrías escribir una para mi hijo?», preguntó en voz baja.
Se llama Mateo. Quiero que sepa que sigo viva. María asintió con ternura. Claro que sí. Pasó horas eligiendo las palabras. Cuando terminó, se la entregó. En la carta escribió: Mateo, tu madre piensa en ti cada día. Las paredes no pueden encerrar el amor. Cuando mires al cielo, recuerda que hay alguien que te ama sin medida. Lucía leyó en silencio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, dijo. No sabes lo que esto significa para mí. Sí lo sé, respondió María con suavidad. También tengo a alguien allá afuera. El oficial Ramírez comenzó a notar el efecto de esas cartas. Las mujeres estaban más tranquilas, más unidas. Había menos peleas, menos gritos. Una tarde se acercó a la celda con el ceño fruncido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. María lo miró sin miedo. «Solo compartimos palabras. No hacemos daño a nadie». «Las palabras también pueden causar problemas», dijo él tratando de sonar severo. «Depende de qué tipo de palabras», replicó ella. «Las nuestras solo buscan paz». Ramírez la observó unos segundos en silencio. Luego se alejó sin decir más. Esa noche, mientras revisaba los informes, encontró uno de los papeles doblados en el suelo. Lo abrió con curiosidad. Decía: «A veces el corazón más duro solo necesita recordar que fue creado para amar». Sintió un nudo en la garganta y guardó la nota en el bolsillo de su chaqueta. Con el paso de los días, los escritos de María se multiplicaron. Algunas mujeres las copiaban y las enviaban a sus familias en las cartas semanales. Otras las recitaban antes de dormir. La prisión comenzó a transformarse en un lugar menos hostil, como si una luz invisible se filtrara entre los muros. Una noche, mientras María escribía una nueva hoja, Lucía le dijo: «¿Sabes? Creo que esas cartas son más poderosas que cualquier discurso». María levantó la vista y sonrió. Las palabras solo son poderosas cuando nacen del amor. En el silencio posterior se oyó el canto lejano de un gallo. Era señal de que un nuevo día se acercaba, y con él tal vez una esperanza mayor. El oficial Ramírez llegó temprano esa mañana. El cielo todavía estaba oscuro y el aire olía a lluvia. Caminó hasta su escritorio y se quedó observando el sobre arrugado que había guardado la noche anterior. Dentro estaba la nota que había recogido del suelo, la que hablaba de corazones duros. La había leído más de 10 veces, intentando entender por qué le afectaba tanto. Durante años se había prometido no involucrarse con los presos. «Cumple tu trabajo y nada más», le había dicho su padre cuando entró a la academia. Pero ahora cada palabra escrita por aquella mujer parecía perforar la coraza que había construido. «Buenos días, oficial», lo saludó López, su compañero, dejando un montón de documentos sobre la mesa. «Buenos», respondió sin levantar la vista. «Traigo órdenes nuevas. Quieren trasladar a la maestra Reyes a otro penal». Ramírez lo miró sorprendido. «¿Trasladarla? ¿Por qué?» «Dicen que está causando demasiada influencia entre las reclusas». López encogió los hombros. «Ya sabes cómo es esto. Los jefes no quieren santos, quieren silencio». Ramírez se quedó inmóvil, con la mirada perdida. Sabía que no podía cuestionar las órdenes, pero una voz dentro de él le gritaba que aquello era injusto. «¿Cuándo será el traslado?», preguntó. «Mañana al amanecer». «Tú estarás a cargo», dijo López saliendo del cuarto. El resto del día Ramírez apenas pudo concentrarse. Observó a María a distancia, hablaba con Lucía, repartía papeles, sonreía. No había rebeldía en ella, solo bondad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza de su propio uniforme. Esa tarde se acercó a la celda. «Señora Reyes, necesito hablar con usted». María se levantó con serenidad. «Dígame, oficial. Mañana la trasladarán a otro centro. No puedo decirle a dónde, pero...» Hizo una pausa bajando la voz. «No estoy de acuerdo». Ella no se sorprendió. «Todo lo que ocurre tiene un propósito. Si debo ir, iré». «¿Cómo puede aceptarlo tan fácil?», preguntó casi molesto. «¿No se da cuenta de que quieren silenciarla?». María lo miró con compasión.
No pueden silenciar lo que no pertenece a este mundo. Mis palabras no son mías. Si ayudan a alguien ya han cumplido su destino. Ramírez apretó los puños. Usted no entiende. Allá no será igual. Nadie la escuchará. Quizá sea al revés, dijo ella. Quizá allá alguien necesite escucharme más. El guardia guardó silencio. Las respuestas de aquella mujer lo desarmaban cada vez más. Finalmente, habló con voz tensa. No sé por qué me importa tanto esto. María sonrió. Tal vez porque su corazón aún recuerda cómo creer. Ramírez sintió un nudo en la garganta. Sin decir más, se alejó. El sonido de sus pasos retumbó en el pasillo, pero las palabras de María siguieron resonando. Esa noche no pudo dormir. Encendió la radio para distraerse, pero en cada canción, en cada silencio, escuchaba su propia duda. ¿Y si la dejaba ir sin cumplir la orden? ¿Y si ayudaba a que fuera escuchada, en lugar de silenciarla? Pero sabía lo que eso implicaría. Perder su trabajo, tal vez su libertad. Se sirvió un vaso de agua y se miró en el espejo. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre cansado, con los ojos llenos de miedo. «¿Qué estás haciendo, Ramírez?», murmuró. Dejó el vaso sobre la mesa y tomó el sobre con la nota. La leyó una vez más. El corazón más duro solo necesita recordar que fue creado para amar. Se sentó exhausto, pero una decisión empezaba a formarse dentro de él, como una llama que se negaba a apagarse. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que ya no podría seguir siendo el mismo. Mientras tanto, en el penal, María se arrodillaba por última vez junto a su catre. «Señor, si debo partir, guía mis pasos y los de quienes cruzan mi camino», susurró. El viento sopló fuerte afuera y en la oscuridad de la noche, dos almas distintas se preparaban para un amanecer que cambiaría sus destinos. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras cuando el reloj del penal marcó las 4 de la mañana. Un viento helado se colaba por los pasillos y hacía temblar las ventanas. María del Carmen se había vestido con la misma calma con la que rezaba. No había dormido. Había pasado la noche orando en silencio, agradeciendo, pidiendo fuerza, despidiéndose en su interior. Lucía la observaba desde su cama con los ojos enrojecidos. «¿Ya te vas?», preguntó con un hilo de voz. «Sí, parece que llegó la hora», respondió María doblando su manta. Lucía se levantó y la abrazó con fuerza. «No sé qué haré sin ti». «Vivirás, Lucía, y algún día cuando veas a tu hijo, dile que siempre hay luz, incluso en los lugares más oscuros». El ruido de llaves interrumpió el momento. Era el oficial Ramírez, acompañado de 2 agentes más. Tenía el rostro tenso como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. «Señora Reyes, debemos partir». María asintió. «Estoy lista». Cuando salieron al patio, el aire olía a tierra mojada. El cielo retumbó con un trueno lejano. Subieron a la camioneta de traslado y Ramírez tomó el asiento del copiloto. Miró por el espejo retrovisor y encontró los ojos serenos de María, iluminados por los relámpagos que cruzaban el horizonte. El vehículo avanzó por la carretera vacía. La lluvia comenzó como un murmullo y pronto se convirtió en un diluvio. Los limpiaparabrisas se movían con desesperación, sin lograr despejar del todo la visión. Ramírez se aferraba al tablero, con el corazón golpeándole el pecho. Había decidido obedecer la orden, pero cada kilómetro lo hacía dudar más. «¿Tiene miedo?», preguntó María desde atrás. «No», respondió él, aunque sabía que mentía. «A veces el miedo también es un llamado», dijo ella con voz tranquila. «Nos recuerda que aún estamos vivos». Ramírez no contestó. Se concentró en la carretera resbaladiza, pero las palabras de María se clavaron en su mente. La tormenta arreciaba. Los relámpagos iluminaban por segundos los cerros a los lados del camino. Un río crecido cruzaba más adelante, y la corriente parecía furiosa. El conductor, un joven de rostro nervioso, vaciló. «Oficial, el agua está subiendo». «Sigue despacio», ordenó Ramírez.
Pasaremos antes de que empeore. El motor rugió y el vehículo avanzó entre el agua. La corriente golpeaba con fuerza y el sonido del metal crujió. María cerró los ojos, respiró hondo y susurró una oración que solo ella escuchó. Entonces, un relámpago iluminó todo el cielo, seguido de un estruendo que hizo vibrar la tierra. La camioneta patinó. «¡Sujétense!», gritó el conductor. El vehículo se desvió, chocó contra una roca y se detuvo bruscamente en el borde del camino. El silencio posterior fue tan profundo que parecía imposible que un segundo antes todo hubiera temblado. El olor a barro y a gasolina llenó el aire. «¿Están bien?», preguntó Ramírez girándose. «Sí», respondió María, sujetándose del asiento. «Gracias a Dios». Los tres salieron del vehículo. La lluvia seguía cayendo, pero más suave. A lo lejos, un relámpago iluminó la carretera cubierta de agua. Ramírez levantó la vista al cielo y suspiró. «Esto fue una locura», dijo. «Pudimos haber muerto». María lo miró con una serenidad que no parecía humana. Tal vez no era el final, sino una advertencia. ¿De qué? De que los caminos que elegimos sin escuchar el corazón suelen llevarnos al borde. Ramírez no respondió. Se quedó mirando el horizonte. La lluvia comenzaba a detenerse, y entre las nubes, una franja de luz dorada empezaba a asomar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él se abría, como si esa tormenta hubiera limpiado más que el cielo. María cerró los ojos y murmuró: «Gracias por cuidarme, oficial, pero creo que esta noche fue él quien nos cuidó a todos». El silencio volvió, solo roto por el sonido del agua escurriendo entre las piedras. El sol apareció tímido entre las montañas cuando la camioneta del traslado llegó finalmente al penal de San Andrés Cholula. El aire era más frío que en Puebla, y el olor a tierra mojada aún permanecía después de la tormenta. María del Carmen bajó del vehículo con paso sereno, mientras el oficial Ramírez hablaba con los guardias del nuevo centro. Su rostro mostraba cansancio, pero en sus ojos había algo diferente, una mezcla de alivio y preocupación que lo delataba. El recinto era más austero, más silencioso, las paredes parecían absorber el sonido, y las miradas de las reclusas nuevas pesaban como piedras. María notó enseguida la diferencia. Aquí la esperanza no se respiraba, se escondía. Una celadora de voz áspera le entregó una cobija y señaló el rincón del pabellón. «Ahí dormirás. No te metas en problemas», dijo sin mirarla. María asintió, dejando sus pocas pertenencias sobre la cama de cemento. El cuerpo le dolía por el viaje, pero su mente seguía en calma. Él recordaba las palabras que había dicho la noche anterior. Tal vez no era el final, sino una advertencia. Las horas pasaron lentas. El ruido metálico de las puertas y el eco de los pasos marcaban el ritmo del día. A su alrededor, las mujeres se mantenían distantes. Algunas murmuraban entre sí, otras la observaban con desconfianza. Una de ellas, alta y de mirada dura, se acercó al caer la tarde. «Dicen que tú eres la que reza por todas», dijo cruzándose de brazos. María levantó la vista. «Rezo por quien lo necesita, no por todas». La mujer arqueó una ceja. «Entonces, empieza por ti. Aquí la fe se muere pronto». María sonrió con serenidad. «La fe no muere, a veces solo duerme». La mujer la miró unos segundos, sin saber qué responder, y se alejó. Aquella noche, cuando el silencio se apoderó del pabellón, María se recostó mirando el techo y sintió el peso del cansancio. Por primera vez desde su arresto, le costó mantener la calma. Extrañaba las voces amigas, el pequeño consuelo que había encontrado en Puebla. El frío la atravesaba y la soledad se le hacía más dura que las cadenas. «¿Por qué me trajiste aquí, señor?», susurró cerrando los ojos. No hubo respuesta, solo el viento colándose entre las rendijas del techo. Aún así, siguió orando, aunque su voz era apenas un hilo. Rezó por Lucía, por doña Tere, por el oficial Ramírez y por sí misma, para no dejar que el miedo ganara. Los días siguientes fueron difíciles. En San Andrés las normas eran más estrictas y el trato más severo. María evitaba los conflictos,
pero no podía evitar escuchar los insultos o las burlas. Algunas reclusas le quitaban su comida, otras rompían sus papeles. Sin embargo, ella no respondía. En lugar de eso, comenzaba a escribir en los pedazos de cartón que encontraba. Frases, oraciones, pensamientos. Una tarde, mientras barría el pasillo, un guardia joven se detuvo al verla. ¿Por qué sigues escribiendo si sabes que nadie te deja repartir esas hojas? María sonrió sin levantar la mirada. Porque escribir me recuerda que aún tengo voz. El muchacho no supo qué decir. Se quedó observándola unos segundos y luego se marchó. Esa misma noche, dejó sobre su bandeja de comida una hoja limpia y un lápiz, sin decir palabra. María entendió el gesto y sus ojos se humedecieron. Cuando todos dormían, se sentó en el suelo y comenzó a escribir. La oscuridad no es eterna. Incluso las noches más frías esperan el amanecer. Al terminar, dobló el papel con cuidado. No sabía a quién llegaría, pero confiaba en que su mensaje encontraría su camino. Fuera del penal, la luna se asomaba entre nubes dispersas y un viento tibio soplaba desde los cerros. María levantó la vista hacia esa luz distante y por primera vez desde su llegada sintió que la esperanza volvía a respirar dentro de ella, aunque fuera despacio, como una llama frágil que se niega a extinguirse. En Puebla, el padre Julián revisaba por enésima vez la carpeta del caso. Las hojas estaban llenas de sellos, fechas y firmas, pero entre tanto papel no encontraba justicia. Había pasado más de un mes desde que trasladaron a María, y el silencio de las autoridades se hacía insoportable. En la parroquia, la gente le preguntaba por ella todos los días. «No puede quedarse ahí olvidada», decía una mujer del coro. Esa maestra cambió muchas vidas. El sacerdote asintió. «No descansaremos hasta verla libre». Con la ayuda del licenciado Herrera, preparó una nueva apelación. Habían descubierto que la detención no cumplía con los procedimientos legales. No hubo advertencia formal ni orden judicial. El abogado sonrió con discreta esperanza. «Esto puede bastar para abrir el caso, pero necesitamos que la prensa lo retome». Y así fue. Ana Pacheco, la joven periodista que había cubierto la noticia inicial, publicó un nuevo reportaje. La mujer que oró por México, un caso que el sistema quiere olvidar. El artículo se viralizó en cuestión de horas. Cadenas de oración comenzaron a formarse en redes sociales. Personas en distintas ciudades salieron con velas a las plazas principales. Nadie pedía violencia ni protesta, solo justicia y compasión. La madre de María, doña Elena, veía las noticias con lágrimas en los ojos. En su pequeño comedor, encendía una vela cada noche frente a una fotografía de sus hijos. «Tu fe no fue en vano, hija», murmuraba. «Todo México te está escuchando». Mientras tanto, en el penal de San Andrés, María no sabía nada de lo que ocurría afuera. Su mundo se limitaba a los muros grises y al sonido lejano de las campanas del pueblo. Pero en su interior algo empezaba a cambiar. Los guardias la trataban con más respeto, y algunas reclusas que antes la evitaban comenzaban a acercarse en silencio. Una tarde, mientras escribía, una de ellas se sentó junto a ella. «Escuché tu nombre en la radio», le dijo en voz baja. «Están hablando de ti». María la miró sorprendida. «¿De mí? Dicen que van a revisar tu caso, que un padre está luchando por ti». Por un momento no supo qué decir. Sintió un estremecimiento en el pecho. No era alegría, sino algo más profundo: gratitud, incredulidad, alivio. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el pequeño resplandor que entraba por la rendija de la ventana. «Señor, si es tu voluntad, abre las puertas, pero que sea para servir mejor, no solo para salir», susurró. Días después, el licenciado Herrera y el padre Julián lograron presentar el caso ante un juez estatal. Los documentos se extendían sobre la mesa del tribunal. Pruebas, testimonios, informes policiales con contradicciones. Cuando el juez los revisó, frunció el ceño. «Aquí hay irregularidades graves», dijo. «Ordenaré una revisión inmediata del expediente». La noticia corrió rápido. En las calles,
La gente aplaudía entre lágrimas. Otros simplemente se arrodillaban para orar. El eco de la fe que María había despertado crecía sin que ella lo supiera. En San Andrés una carta llegó con el sello oficial. Ramírez, que seguía en contacto con el penal, fue quien la entregó personalmente. «Tiene correspondencia, señora Reyes», dijo, evitando mirarla directamente. María tomó el sobre con manos temblorosas. Era del padre Julián. «Hija, tu luz ha traspasado los muros. La justicia humana comienza a moverse, pero recuerda, tu mayor victoria no será salir sino seguir creyendo». Al terminar de leer, cerró los ojos y sonrió. Una lágrima le corrió por la mejilla, no de tristeza, sino de certeza. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse. Entre las nubes un rayo de sol iluminó la montaña y se reflejó en las ventanas del penal. Las reclusas lo notaron y algunas se acercaron a mirar. María levantó la vista y murmuró: «Cuando la justicia llega con luz, ya no hay sombras que puedan ocultarla». Y por primera vez en mucho tiempo, todas guardaron silencio. La mañana amaneció clara, con un sol que parecía más brillante que de costumbre. El rumor corrió rápido entre las reclusas de San Andrés. El tribunal había convocado a María del Carmen Reyes para una nueva audiencia. Nadie sabía con certeza qué significaba, pero el aire se llenó de murmullos y expectativa. María permanecía en silencio, sentada en su rincón con las manos unidas. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una calma que solo nace cuando uno se abandona a la fe. Lucía, que la visitaba cuando podía, la abrazó antes de que la escoltaran. «Si sales, no te olvides de nosotras», dijo, conteniendo las lágrimas. «Nunca podría», respondió María. «Cada una de ustedes vive en mis oraciones. El camino hasta Puebla fue largo y silencioso». Ramírez la acompañaba con el rostro serio, pero en sus ojos se adivinaba una emoción contenida. No había vuelto a hablar mucho desde el accidente, pero su mirada bastaba. Cuando el vehículo se detuvo frente al tribunal, respiró hondo. «Ojalá esta vez haya justicia», dijo en voz baja. Dentro del edificio, el ambiente era solemne. En la sala había periodistas, abogados y algunos curiosos que habían seguido el caso desde el principio. En la primera fila, el padre Julián sostenía su rosario, con la cabeza inclinada. La madre de María estaba junto a él, temblando de emoción. Cuando su hija entró, sus miradas se cruzaron, y por un momento el tiempo pareció detenerse. El juez, un hombre de semblante grave pero justo, tomó asiento. Se abre la sesión del caso Reyes contra el Estado. El fiscal expuso los cargos, aunque su tono sonaba más inseguro que la vez anterior. Las pruebas presentadas por el licenciado Herrera eran contundentes. La detención había sido arbitraria, el procedimiento irregular y los derechos fundamentales vulnerados. El juez escuchó en silencio, anotando cada punto. Cuando llegó el turno de los testigos, el oficial Ramírez pidió hablar. El fiscal frunció el ceño, sorprendido, pero el juez asintió. Ramírez se puso de pie, con la voz firme. «Yo estuve presente en la detención. Puedo asegurar que la señora Reyes no alteró el orden público. Solo oraba en silencio. No hubo provocación, ni violencia, ni resistencia». Un murmullo recorrió la sala. El juez lo observó con atención. «¿Es consciente de lo que implica su declaración oficial?» «Sí, su señoría. Y también sé que callar sería traicionar mi propia conciencia». El juez asintió lentamente. «Puede retirarse». Después de varios minutos de deliberación, el silencio se volvió casi insoportable. María miró hacia el crucifijo de la pared, respiró profundamente y cerró los ojos. En su mente resonaban las palabras que una vez había escuchado en la celda: «No temas». El juez se puso de pie y habló con voz clara. Este tribunal, tras revisar las pruebas y testimonios, determina que la detención de la señora María del Carmen Reyes fue ilegal. Se ordena su liberación inmediata y la eliminación de los cargos en su contra. El murmullo se transformó en aplausos. Doña Elena rompió en llanto y corrió a abrazar a su hija. El padre Julián se persignó,
con una sonrisa que le iluminó el rostro. Ramírez bajó la cabeza emocionado, sabiendo que ese momento marcaría su vida. María, entre lágrimas, solo alcanzó a decir: «Gracias, Señor. No por mi libertad, sino por mostrarme que la fe nunca se encierra». Afuera el aire era distinto. El sol bañaba la explanada del tribunal y la multitud esperaba con pancartas y flores. Cuando María cruzó las puertas, un aplauso la recibió. No era la ovación de una heroína, sino el reconocimiento a una mujer que había resistido con fe. El viento levantó una hoja de papel que alguien dejó caer. María la recogió. Era una de sus antiguas cartas. La fe florece incluso en la sombra. Sonrió y la guardó en el pecho, porque ahora sabía que las sombras habían quedado atrás y que su libertad no era solo suya. Pertenecía a todos los que alguna vez habían creído cuando todo parecía perdido. El aire de Puebla olía a pan recién horneado y a flores de bugambilia cuando María del Carmen volvió a su comunidad. Caminaba despacio, saludando a quienes se detenían para verla pasar. Muchos la abrazaban en silencio, otros le decían entre lágrimas que habían orado por ella todos los días. Los niños corrían a su alrededor con curiosidad, preguntando si era verdad que había estado en la cárcel solo por rezar. María sonreía sin amargura. «A veces, los caminos más difíciles son los que nos devuelven a casa», respondía. Su madre la esperaba en la puerta, con los brazos abiertos y el corazón desbordado. «Te lo dije, hija. Dios no te iba a dejar sola», murmuró entre sollozos. Dentro de la casa el padre Julián y el licenciado Herrera tomaban café. Ambos se levantaron al verla. «Bienvenida de nuevo, María», dijo el sacerdote con voz emocionada. «Pero tu historia no termina aquí». María asintió. «Lo sé. No puedo quedarme quieta después de todo lo que he vivido». Pasaron los días y su regreso se convirtió en un símbolo para muchos. Personas de pueblos cercanos comenzaron a visitarla, buscando consuelo, consejo o simplemente escuchar su voz serena. Algunos llegaban con dudas sobre la fe, otros con culpas pesadas. María los recibía a todos con la misma paciencia. «No soy más que una mujer que aprendió a escuchar», decía siempre. «A veces Dios habla en el silencio, y solo hay que estar dispuesto a oír». Con el apoyo del padre Julián, decidió abrir un pequeño centro de ayuda comunitaria. En una vieja bodega, repararon paredes, pintaron los muros y colocaron mesas. Lo llamaron Casa de Esperanza. Allí, mujeres y jóvenes encontraban un lugar donde hablar, aprender oficios, compartir comida o simplemente descansar del peso del mundo. Ramírez también regresó. Había renunciado a su puesto en la policía después de declarar en el juicio. Llegó con una mochila al hombro y el rostro cansado, pero con una serenidad nueva. «Vine a ayudar, si me lo permiten», dijo. María lo miró con gratitud. «Aquí todos son bienvenidos, oficial, o mejor dicho, amigo». Desde entonces trabajaron codo a codo. Ramírez enseñaba a los jóvenes disciplina y respeto. María, paciencia y fe. Sus caminos, antes opuestos, ahora se unían en un propósito común: devolver esperanza a quienes la habían perdido. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, Lucía llegó con su hijo Mateo. Había salido del penal semanas antes y viajó desde Veracruz para verla. «No podía irme sin agradecerte», dijo abrazándola. «Tus palabras me dieron fuerza cuando todo parecía perdido». María acarició la cabeza del niño. «Tú lo lograste, Lucía. La fe no estaba en mis palabras, sino en tu corazón». Las tres se quedaron conversando mientras el viento movía las cortinas. Afuera se escuchaban risas y el sonido de martillos. Los jóvenes reparaban los techos de las casas vecinas. Todo el pueblo parecía renacer poco a poco, como si una semilla invisible hubiera comenzado a florecer. Esa noche, María salió al patio. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas. Se sentó en silencio, recordando los días en la celda, el eco de las oraciones, la voz que una vez la había consolado. «Gracias por no dejarme sola», susurró. «Prometo no dejar de creer ni de servir».
Ramírez se acercó con paso tranquilo. «A veces pienso que todo lo que pasó fue para que entendiéramos esto», dijo mirando las luces del pueblo. «Que la fe también puede ser acción». «Y amor», añadió María. «Sin amor la fe se apaga». El viento sopló suave, trayendo consigo el sonido de campanas lejanas. Era el mismo eco que un día la había acompañado en el zócalo, pero ahora ya no sonaba como un llamado solitario, sino como una respuesta. María sonrió. Sabía que la historia de su oración apenas comenzaba y que mientras existieran corazones dispuestos a creer, los ecos de esperanza seguirían resonando, más allá de muros, juicios y silencios. El amanecer cubría Puebla con un tono dorado, y las campanas repicaban como si anunciaran algo más grande que el simple inicio de un día. María del Carmen se levantó temprano, con el corazón ligero y la mente serena. Era el aniversario de su liberación, y en la plaza principal se había organizado un encuentro de oración por la paz. No lo planeó ella, pero su historia se había vuelto una semilla que otros habían hecho crecer. Mientras caminaba hacia el zócalo, recordó aquel día en que había sido arrestada por arrodillarse en ese mismo lugar. Las piedras, los olores, el rumor de la gente. Todo era igual, y sin embargo, todo había cambiado. Donde antes hubo miedo, ahora había esperanza. Al llegar vio a cientos de personas reunidas. Hombres, mujeres, niños, ancianos, católicos, evangélicos, incluso algunos que decían no tener religión. Todos estaban allí, en silencio, sosteniendo velas o flores. No había consignas políticas ni discursos altisonantes, solo un deseo compartido: pedir por un país más justo, más humano. El padre Julián se acercó a ella con una sonrisa. «Mira lo que empezó una simple oración», dijo. María bajó la vista, humilde. «No lo empecé yo, padre. Solo fui la voz de algo que ya vivía en muchos corazones». Entre la multitud divisó a Lucía con su hijo, a Ramírez ayudando con la organización, a las mujeres de Casa de Esperanza repartiendo pan y café. Era como si todos los fragmentos de su vida se hubieran reunido en ese momento, formando una sola historia. El silencio fue absoluto cuando ella tomó la palabra. Su voz era suave pero firme, como si cada sílaba naciera del alma. «Hace un año me arrestaron aquí por orar. No guardo rencor. Al contrario, doy gracias. Porque aprendí que la fe no se defiende con gritos ni con ira, sino con amor. Que la oración no es un acto privado, sino un puente invisible que une lo que el miedo separa». Sus palabras resonaron en la plaza. Algunas personas lloraban en silencio, otras asentían. «Hoy no oramos por una religión ni por un grupo», continuó. «Oramos por un país que a veces olvida su corazón, por las madres que esperan justicia, por los jóvenes que buscan un futuro sin violencia, por los gobernantes que cargan el peso de las decisiones». El viento sopló, moviendo las velas encendidas como si respondieran. María cerró los ojos. En su mente volvió la voz que la había acompañado aquella noche en la celda. «No temas». Y comprendió, al fin, que aquella frase no era solo para ella, sino para todos los que habían sentido miedo alguna vez. Cuando terminó de hablar, el padre Julián tomó el micrófono y añadió: «La fe verdadera no divide, sana, no condena, abraza». Entonces, algo sencillo y profundo ocurrió. Una mujer del público se arrodilló y comenzó a orar en silencio. Luego otra y otra más, hasta que toda la plaza se arrodilló, sin órdenes, sin miedo. El rumor de susurros se volvió un solo sonido, un latido. No había discursos, solo un país arrodillado pidiendo paz. María alzó la vista al cielo. El sol rompía entre las nubes, bañando el zócalo con una luz intensa. Por un instante, pareció escuchar de nuevo aquella voz dentro de ella, clara y suave. «Ya no estás sola». Una lágrima rodó por su mejilla. «Nunca lo estuve», susurró. Cuando las campanas sonaron nuevamente, supo que su oración no había terminado. Apenas comenzaba a multiplicarse en cada corazón que latía allí.
María sonrió. La fe no había cambiado al mundo de golpe, pero había cambiado a quienes lo habitaban, y eso era suficiente. Si esta historia te inspiró, suscríbete y comparte para que más corazones crean en el poder de la fe. Y haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo historias reales de esperanza.